Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un vídeo sobre Handy Keram. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Una nueva polémica ha sacudido el ambiente del espectáculo turco, cuando se dio a conocer que el actor Kenan Bürsin no habría aceptado públicamente la llegada de un bebé. En declaraciones que han sorprendido a sus seguidores, una voz cercana al medio expresó: Kenan Bürsin no aceptó al bebé, yo ya tengo un hijo, generando debate sobre las relaciones personales y la forma en que se manejan las nuevas etapas familiares en el mundo del entretenimiento. Contexto del conflicto. Según diversas fuentes cercanas al actor, Kenan Bürsin, conocido por su profesionalismo y su imagen impecable, se encontró en el centro de una controversia familiar tras el anuncio de la llegada de un bebé que, según algunos informes, estaba relacionado con su entorno personal. La declaración "yo ya tengo un hijo" sugiere que, desde la perspectiva de la persona involucrada, la situación no solo involucra una decisión personal sobre el nuevo miembro de la familia, sino también la reivindicación de una realidad preexistente en la que ya se contaba con la presencia de un hijo. Este giro en la narrativa ha generado diversas interpretaciones. Por un lado, se especula que Kenan Bürsin, ante la inminente transformación de su entorno personal, se mostró reacio a aceptar la situación del nuevo bebé, lo que habría motivado la reacción de quien sostiene tener ya un hijo. Por otro, algunos analistas sugieren que la controversia podría estar alimentada por malentendidos o por la presión mediática en torno a la vida privada de los famosos. Reacciones en el ambiente del espectáculo. El anuncio y la declaración han provocado una oleada de comentarios tanto en redes sociales como en medios especializados. Los seguidores del actor se han dividido en opiniones. Algunos defienden la postura de Kenan, argumentando que la decisión personal de aceptar o no a un nuevo integrante en el núcleo familiar es algo íntimo y que debe respetarse, mientras que otros se muestran solidarios con quien se declara "ya tengo un hijo", resaltando la importancia de reconocer y valorar las estructuras familiares existentes. Expertos en relaciones y comunicación señalan que en un ambiente tan expuesto como el del espectáculo, las decisiones familiares se pueden ver influenciadas por múltiples factores, desde la gestión del tiempo y la carrera profesional hasta la presión mediática que acompaña a cada paso de la vida personal de los famosos. Cuando se vive bajo la constante mirada del público, incluso los asuntos más íntimos pueden volverse objeto de controversia. Es fundamental que cada involucrado maneje sus sentimientos y decisiones de la manera más respetuosa y transparente posible, comentó un analista de relaciones públicas. Implicaciones emocionales y familiares. El conflicto, de confirmarse, podría tener implicaciones profundas en la dinámica familiar. La resistencia a aceptar al bebé podría interpretarse como una manifestación de inseguridad o de temor ante el cambio en el rol familiar, especialmente si se percibe que la nueva situación compite o complica el vínculo ya establecido. Por otro lado, la afirmación "yo ya tengo un hijo" enfatiza la existencia de una realidad previa y estable en la que la persona se siente valorada y respaldada, y que no desea que esa estructura se vea comprometida por nuevas incorporaciones que puedan generar desequilibrios. Esta situación abre un debate sobre cómo las figuras públicas, a pesar de tener una imagen cuidadosamente gestionada, también enfrentan conflictos y dilemas comunes en la vida familiar. La integración de nuevos miembros en la familia, especialmente cuando se trata de relaciones complejas o de contextos no convencionales, requiere de un manejo emocional muy delicado que, en ocasiones, se ve sobrepasado por la presión del entorno mediático. Posibles escenarios a futuro y mensajes para la privacidad. Ante este panorama, diversas voces en el medio han pedido un mayor respeto hacia la privacidad de todos los involucrados. Es importante recordar que, más allá de los titulares y las polémicas, las decisiones familiares son asuntos íntimos que deben ser tratados con discreción. Tanto Kenan Bürsin como la persona que declara "yo ya tengo un hijo" merecen un espacio donde puedan manejar sus sentimientos y resolver sus diferencias sin la injerencia excesiva de la prensa. Los expertos sugieren que, en este tipo de situaciones, la comunicación directa y sincera entre las partes es crucial para alcanzar una solución que respete las emociones y las necesidades de todos.
Asimismo, se hace un llamado a los medios y al público para que se abstengan de sacar conclusiones precipitadas y permitan que el tiempo y el diálogo aclaren los verdaderos motivos detrás de estas declaraciones. Conclusión. La controversia generada por la declaración que Keran Bürsin no aceptó al bebé, yo ya tengo un hijo, subraya la complejidad de las relaciones personales en el entorno del espectáculo. Más allá del escándalo mediático, este episodio refleja cómo las decisiones familiares pueden volverse objeto de debate en un mundo donde la intimidad es constantemente vulnerada por la exposición pública. Con el deseo de que ambas partes encuentren un espacio para resolver sus diferencias y seguir adelante de manera respetuosa, queda el llamado a valorar y proteger la privacidad de la vida personal, recordando que detrás de cada titular hay emociones y realidades que merecen ser tratadas con el mayor cuidado posible. El conflicto que se ha desatado alrededor de la declaración de Keran Bürsin, quien aparentemente no aceptó la llegada de un bebé y manifestó "yo ya tengo un hijo", ha capturado la atención de medios, seguidores y expertos. Este hecho no solo pone de manifiesto la complejidad de las relaciones familiares en el ámbito de los famosos, sino también la presión constante que sienten las celebridades al tener que gestionar su vida personal bajo el ojo público. Sin duda, esta controversia pone en evidencia cómo los elementos de la vida privada pueden influir en la percepción pública y cómo la gestión de los sentimientos familiares puede volverse un terreno delicado cuando se ve alterado por las expectativas externas. El contexto de la declaración, ¿qué sucedió realmente? El incidente comenzó cuando Keran Bürsin fue señalado por algunas fuentes cercanas como alguien que se mostró reacio a aceptar la llegada del bebé en su entorno personal. A pesar de los esfuerzos de quienes lo rodean para calmar los rumores, la declaración en la que Keran expresó, "yo ya tengo un hijo", se interpretó como un rechazo directo al nuevo miembro de la familia. Para algunos, esta frase revelaba un sentimiento de resistencia a aceptar los cambios en su vida, un sentimiento comprensible, dado el dinamismo del mundo en el que se encuentra. El contexto de la intervención de Keran es crucial para entender la reacción. Si bien él mismo ha tenido una relación bastante estable y conocida con figuras del medio, la llegada de un bebé puede ser vista como un desafío o un cambio significativo en la dinámica familiar. Las figuras públicas, a menudo, se encuentran ante la necesidad de tomar decisiones personales muy a menudo expuestas a la opinión pública, lo que puede generar situaciones conflictivas en términos emocionales y psicológicos. Impacto en las relaciones personales y familiares. Uno de los aspectos más complejos de este incidente es cómo se maneja la dinámica dentro de una familia cuando se trata de la aceptación de nuevos miembros. En muchos casos, la llegada de un bebé puede cambiar radicalmente la estructura emocional de los implicados, provocando desde reacciones de alegría hasta sentimientos de inseguridad o incertidumbre. La importancia de la comunicación familiar en situaciones complejas. Una de las principales lecciones que se extraen de este conflicto es la importancia de la comunicación dentro de las familias, especialmente cuando se trata de situaciones complejas que involucran la llegada de un nuevo integrante. El conflicto entre Keran y la situación del bebé podría haberse visto atenuado si se hubiese manejado con más transparencia y comunicación directa entre las partes involucradas. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.